Hola, mi nombre es Brian y pertenezco al curso de guitarra. Estoy estudiando ingeniería de telecomunicaciones y hoy vamos a hacer un repaso de la historia de las guitarras. Pues este es mi nombre, este es el número de mi ficha y este es mi correo electrónico. Dicho esto, comenzamos. Entonces, para comenzar a ver la historia de las guitarras, primero tenemos que saber que son de la familia de los cordófonos y para esto tenemos que saber qué es un cordófono. Los cordófonos son instrumentos los cuales se crean tensando cuerdas, los cuales producen diferentes tipos de sonido. Entre estos no solamente entran las guitarras, sino también los violines. Aunque los violines son de la familia de las cuerdas frotadas, también se puede utilizar el llamado pizzicato para sacarles sonido. Bueno, tenemos las liras de Ur. ¿Qué pasa con este instrumento? Pasa que es muy difícil determinar cuál fue el primer instrumento con cuerdas, debido a que pudo haber sido cualquier persona de la antigüedad que templó una cuerda y la golpeó, salió un sonido. Fácil. Sin embargo, se le atribuye a las liras de Ur ser el primer instrumento creado en el 3000 a.C. Eso ya es un montón de tiempo, pero no está confirmado. Porque, como dije, no hay registros. Los chinos dicen que el instrumento de ellos es el más viejo, pero ahorita lo vamos a ver. Bueno, tenemos la quítara o caún de los griegos. ¿Qué pasa con este instrumento? Estos dos instrumentos que podemos ver aquí fueron creados por los griegos hace muchísimos años. Aunque podríamos estar hablando de que los griegos vinieron terminando su reinado y su conquista ya cuando aparecieron los romanos. Los griegos están desde hace muchísimo tiempo. De hecho, en el relato de la Ilíada y la Odisea se podría catalogar que es casi del mismo tiempo en el que Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y eso fue milenios antes de Cristo. Así que, basándonos en esto, podemos decir que la quítara y el canún son instrumentos antiquísimos de los griegos. Origen y construcción, ellos se lo atribuyen a la creación de los dioses. El primero, era un instrumento que tocaba el dios Apolo, y el segundo fue un regalo de Hermes a Apolo para, perdonar que le haya robado. Tenemos el tambor del 1500 a.C. Este instrumento es súper viejísimo. Este instrumento se le tocaba a la realeza o a las personas que tenían la adquisición económica, que podían estar en baños o en eventos sociales de alta alcurnia para poder calmar un poco el ambiente. Los egipcios también tenían diferentes instrumentos, no solamente de cuerdas, también tenían instrumentos de viento y instrumentos de percusión. Sin embargo, este entra aquí porque aquí comenzaron a utilizar los microafinadores y las clavijas. A diferencia de los instrumentos anteriores, que simplemente era enrollar la cuerda hasta el punto en el que ya se templaba y producía el sonido deseado, este no. Este se le colocó las clavijas y unos microafinadores en la parte de abajo. Tenemos el kuninchi. Este es el instrumento que mencionaba anteriormente, que dice que fue el primer instrumento con cuerdas en el mundo. Sin embargo, el estudio que se ha hecho y los hallazgos realizados en diferentes tumbas de la dinastía Zhou nos data que esto es del 1496 a.C. y se utilizó allá 476 a.C. O sea, este instrumento, a pesar de que es muy clásico y se ha visto en varias películas chinas, por ejemplo La espada del dragón, El tigre agachado y muchas películas así, que muestran este instrumento como algo popular y representativo de la cultura china desde el principio de su época. Ese instrumento se vino a popularizar ya antes del nacimiento de Cristo, como 400 años antes del nacimiento de Cristo, porque anteriormente a eso simplemente era considerado como muy raro la persona que lo tocaba. La cítara romana. Bueno, en la presentación también se va a pasar por medio del grupo y en el enlace que se va a poner en el documento y en el video que se va a subir a YouTube, para que se puedan leer todo el texto que tienen acá. Sin embargo, ¿qué pasa con los romanos? Los romanos se copiaron de los griegos en un montón de cosas: cultura, mitología, vestimenta, etc. La música también cayó ahí en esta copia. ¿Qué pasó con la copia? Ellos copiaron el instrumento y también la música. ¿Por qué no copiarse el ritmo si ya nos copiamos del instrumento? Se copiaron también del instrumento,
poniéndolo un poquito más largo para diferenciarlo, y una caja de aire. Si podemos ver, la griega también tenía una caja de aire, pero no era una caja de aire profunda, era una caja de aire con dos agujeritos a los lados. Ellos decidieron hacer uno solo y un solo grande. Aquí podemos ver la imagen de Nerón tocando la cítara mientras se incendiaron. Muchos dicen que lo fue el que le incendió, pero lo que sí sabemos es que estaba tocando la cítara mientras Roma ardía. Tenemos el laúd árabe. Ya estamos hablando de 700 años después de Cristo. La Iglesia Católica está en su apogeo, está haciendo la persecución a Medio Oriente, liberando a Jerusalén de los árabes, y en el proceso de ir por la Santa Cruzada se encuentran con los árabes, y los árabes tenían su propia cultura. No se sabe cuándo fue que se originó este instrumento, pero ellos tenían algo muy parecido a la cítara romana, que vendría siendo como una especie de guitarra con su caja de aire curva y las clavijas en la parte de arriba. Esto era un laúd árabe. Se dice que el laúd fue el primer instrumento del mundo, compitiendo con compitiendo con las liras de oro. Se dice que el laúd también es un instrumento primordial en el inicio de los instrumentos cordófonos. Sin embargo, tampoco está comprobado. No fue sino hasta que la iglesia lo descubrió en 700 después de Cristo que entra en la historia de la música. Anteriormente a eso no hay registros, solamente por boca de los árabes. Tenemos el laúd español y la vihuela. ¿Qué pasa con estos instrumentos? Como España también estaba un poco familiarizada con la cruzada, que era Francia, Inglaterra y España, que estaban al servicio de la Iglesia Católica y disposición de lo que ésta mandara. Ellos viajaron, vieron el instrumento y dijeron: oye, ven acá, ya tenemos la guitarra romana, ahora cítara romana. El laúd tiene propiedades chéveres y me gusta el diseño que tiene en el centro de la caja de aire. Vamos a juntar los dos y vamos a hacer el laúd español. Es una combinación de los dos, el cual presenta la forma de la guitarra romana y al mismo tiempo presenta las clavijas y el mástil con la caja de aire del laúd árabe. Lo podemos ver en la película del Dorado brevemente cuando Miguel lo está tocando. Tenemos la cítara o la guitar. De aquí es donde viene el origen de la palabra guitarra como tal. Como todo, Inglaterra, siendo pionero también en nombres y todo, también fueron a la cruzada, llevaron cultura a Gran Bretaña y para qué decirlo. Dijeron: oye, ven acá, como Roma es prácticamente la iglesia de Italia, nosotros estamos acostumbrados a la guitarra romana. ¿Qué pasaría si nosotros combináramos lo que descubrimos con la guitarra romana y nació la cítara o la guitarra? Que vendría siendo lo mismo que hicieron los españoles, pero si nos damos cuenta, de dos instrumentos idénticos combinados nació dos instrumentos diferentes. Una guitarra romana y un instrumento árabe dieron origen a dos instrumentos diferentes. La vihuela podría ser la viola. Esto fue un instrumento diferente, el cual como un sendero un poquito más hacia las cuerdas frotadas, que ahí es donde venimos, como viola y después violín. Para los que quieran saber un poquito sobre esto, primero fue la viola, después el violín. El violín significa viola pequeña, ya que el instrumento también producía sonido al momento de frotar cualquier tipo de material, suave, por encima de las cuerdas. Sin embargo, comenzaron a utilizarse colas de caballo para poder hacerlo. Tenemos la guitarra española. La guitarra española vendría siendo una modificación de la laúd española. ¿Qué pasa con este instrumento? Este instrumento ya es de cerca del 1800 después de Cristo. Este instrumento, a pesar de que se popularizó en toda esta zona, ese instrumento tuvo un auge en el tiempo de la conquista, llegando también a ser instrumento primordial en México y aquí en América Latina. Ese instrumento fue modificado de el laúd español. Ese instrumento tiene una caja de aire sin nada en el centro, a diferencia del laúd español, que tiene una figura estilo flor, la cual impide que pase el aire o pasa cierta cantidad de aire, haciendo que sea menos resonante que este. Es al tener un hueco totalmente central, hace que el sonido rebote y salga con más fuerza. La parte de atrás no es curva, la parte de atrás es plana, a diferencia del laúd. Y los microafinadores,
las clavijas las tiene ubicadas en las partes de los lados, a diferencia del laúd que las tiene en la parte de atrás ubicadas en línea. Tenemos la guitarra clásica y guitarra de flamenco. Bueno, estas guitarras, ni para qué se las digo, esta guitarra es un poquito más ya a la época moderna. De hecho, eso fue hace como 200 años, en siglo XIX, sí, hace como 200 años. Esta guitarra es una modificación de la guitarra anterior, pues para no extenderlos muchos. Es una, pues, considerada como la guitarra de Antonio de Torres, que el señor dijo, bueno, pues me gusta la guitarra española, pero necesito que suene mejor, necesito que suene mucho más chévere, necesito que se pueda tocar un ritmo muchísimo más rápido, más fluido. Lo que hizo fue que agrandó el cuerpo de la guitarra y le dio una caja de resonancia un poquito más grande, haciendo que esta sonara muchísimo más duro, dando después origen a la guitarra sajona de ese mismo siglo, hace como 200 años más o menos. El mismo siglo que nació la guitarra clásica, nació la guitarra sajona. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esta guitarra poseía 12 cuerdas en cada carril. O sea, como les explico, en el mástil de la guitarra, donde estaban ubicadas normalmente las cuerdas mi, la, re, sol, si, mi, tenía ubicadas 6 cuerdas por cada clavija de afinación. Esto hacía que sonara muchísimo más chévere, muchísimo más lindo, y todavía se encuentran algunas a la venta en páginas de España o Mercado Libre. Tenemos la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica pues nació ya en el 1920, pues está cerca y no tan cerca. De eso tenemos muchísimas historias. Tenemos pues el nacimiento de la música rock clásica que venimos creciendo con ella. Tenemos orígenes de Estados Unidos al momento de que llegó la guitarra normalita y dijeron, bueno, listo, vamos a hacer invención de la guitarra eléctrica. Se desconoce quién inventó primero la guitarra eléctrica, si Estados Unidos o Inglaterra, porque fue pues una competencia de cuál de los dos hiciera primero, porque tenían como pues, bastante comunicación de dónde iba a salir. Entonces, al momento de que comenzó a producirse esta guitarra, se hizo famosa no solamente en los países de habla sajona, o sea, de habla inglesa, sino también en los países de alrededor, divulgándose pues la creación de la guitarra eléctrica, dando origen a un sinfín de marcas, las cuales pues trataban de suplir esa necesidad de música rock and rollera que había en la época. La guitarra de doble mástil, aquí entramos en las locuras de la época moderna, pues ni tan moderna, 1960 y pico, siglo XX todavía. Aquí comenzaron las creaciones de las guitarras más raras que pueden existir. Hasta la época actual se siguen creando guitarras rarísimas, con mástiles que giran, con 12 cuerdas, con 8 cuerdas. O sea, la mente del ser humano está tratando de crear el siguiente instrumento con cuerdas que reemplace a la guitarra eléctrica. Sin embargo, la más utilizada en la actualidad es la guitarra eléctrica. Y va a seguir siendo la más utilizada hasta que se encuentre una que la supere tanto en sonido como en uso en diferentes canciones. Pero un ejemplo de ese intento que trataron de hacer, de sacar el nuevo instrumento, se ve reflejado en la guitarra de doble mástil. Esta guitarra de doble mástil seguramente la han visto en diferentes canciones y presentaciones de gente que toca rock y pues que toca metal, heavy metal. Incluso podemos ver una representación de esta guitarra en la película de Mad Max Furia en el Camino, protagonizada por Tom Hardy. Entonces, esta guitarra se volvió bastante famosa, sin embargo es bastante difícil de tocar. Al momento de uno tocar las cuerdas de abajo, pues deja de tocar las de arriba. Obviamente, uno tendría que tener 4 manos para poder tocar. Sin embargo, esta guitarra brinda al usuario que tiene 12 cuerdas, a diferencia de las guitarras normales que solamente tienen 6, produciéndole una cantidad de tonos diferentes, las cuales pueden ser utilizadas en diferentes canciones. Por eso es utilizada casi siempre en el rock de agudos, para hacer solos de guitarra y para hacer interpretaciones acompañadas de un vocalista que llegue a ese tono. Bueno, les agradezco mucho por ver este video, bendiciones, espero que nos vemos pronto. Dios los bendiga.